Bien, hermanos, yo les voy a pedir esta mañana que vayamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Muchos ya hemos escuchado este pasaje, inclusive algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero hoy quiero comentar esto, hermanos, porque ustedes saben que no tan solo en México, en muchos lugares del mundo están pasando muchas cosas y la violencia se ha incrementado, ¿sí? Ya no es algo que yo quiera decirles o hablarles de lo que está pasando. Ustedes mismos están viviendo esto, ustedes han visto en las noticias, han visto cómo la maldad se ha estado multiplicando y es posible que aún aumente más, pero yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas 7:14. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice que, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en esta mañana te doy gracias porque me dejas seguir compartiendo y hablando de ti, Señor. Yo te pido que sea tú y no yo, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien tome control en esta mañana, Dios. Ayúdame, Dios mío, en el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Amén. Bien, mucho hemos escuchado este pasaje, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado este pasaje? ¿Verdad? La gran mayoría hemos escuchado, aún no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y lo repetimos, y como que a veces lo decimos ya de manera tan fácil de memoria. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero a veces lo decimos de una manera tan, pues ya tan normal. Pero hermanos, esto es verdad. Pues ustedes han visto las noticias y es algo que yo les comentaba, yo no puedo mentirles, es algo que ustedes, inclusive algunos han vivido, cómo ha aumentado la violencia, cómo han encontrado últimamente fosas clandestinas con más de 80 personas, ¿verdad?, que ahí enterraron y siguen encontrando más, muchos feminicidios, inclusive contra niños, y todo esto va en aumento. Y ya de alguna manera nosotros lo vamos asimilando ya de manera natural, de manera normal cuando escuchamos esto, ¿sí? Y hasta decimos, bueno que no pasó en nosotros, en nuestra familia, eso fue allá lejos. Pero en realidad, hermanos, esto va creciendo y va en aumento. Y entonces, esta palabra se la da Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Porque el pueblo de Dios, hermanos, yo les he platicado que el pueblo de Israel se dividió, la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del norte, hermanos, completamente las 10 tribus se perdieron, buscaron lo malo, se volvieron a la idolatría. Pero después Judá y Benjamín, que de alguna manera permanecieron fieles a Dios, muchos de los que regresaron del norte empezaron también a infiltrarse con ellos y a de alguna manera a enseñarles lo que habían aprendido. Y entonces el pueblo de Judá se empezó a contaminar y empezó a buscar lo malo. Y empezó a ofender a Dios. Y entonces Dios es alguien, hermanos, que es un Dios de misericordia. Dios no actúa a la primera, Dios es un Dios justo. Y entonces Dios mandó profetas, dentro de ellos a Isaías y a Jeremías, para advertirle al pueblo que si se volvían de sus malos caminos, Dios los iba a perdonar. Pero, hermanos, lo que está pasando ahorita, sí vemos la violencia, sí vemos todas las injusticias, hay impunidad, sí, las personas actúan de manera impune porque saben que no les va a pasar nada, que si entran a la cárcel al otro día salen. Y entonces la justicia
empieza a corromperse y entonces la gente, muchos empiezan a hacer justicia por su propia mano porque dicen, ¿de qué sirve que los lleven prisioneros y al otro día salen libres? Y entonces la gente, hermanos, como saben que no les va a pasar nada, en Veracruz, ¿cómo se han perdido niñas, hermanos? 13, 14 años y se siguen perdiendo en diferentes lugares, niños, y entonces la maldad, hermanos, se está multiplicando y podemos ver la maldad. Es como el iceberg, ¿verdad? Podemos ver lo que sale del agua, pero la mayor parte está abajo. ¿Qué es lo que realmente está debajo? Es idolatría, es hechicería. Todo esto, hermanos, es lo que realmente está sosteniendo toda esta violencia. Recuerdo que mi sobrino dice, el otro día lo mandé a unas cosas del trabajo y fue con un amigo y dice, tío, ahí donde me mandaste está un poco feo. Le digo, bueno, ya en muchos lugares. Y dice, sí, pero me dijo mi amigo. Le digo, ¿es cristiano? Dice, no. Sin embargo, dice, mira, este lugar está feo. Y dice, pero siempre que veas altares, tanto de la muerte como de San Judas, como otras divinidades dentro de ellos, ese es un lugar donde hay robos, donde hay violencia, y debes de tener cuidado. Y por eso le pregunté, ¿y es cristiano? Dice, no. Pero fíjate cómo las personas ya empiezan a identificar cómo se mueve la maldad en estos lugares. Y entonces yo hoy les quiero decir que esto no es nuevo, hermanos. Lo que ahorita está pasando, ya pasó hace mucho tiempo. Vamos a Eclesiastés 1 del 9 al 11. Miren lo que dice Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versos del 9 al 11. Todo lo que ahorita está pasando, ustedes dicen, es que los tiempos de ahora son malos, son peores que antes en mis tiempos no pasaba. Hermanos, miren lo que dice Eclesiastés 1, del 9 al 11. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Entonces, hermanos, ¿hay algo nuevo? Esto ya pasó, esto ya se dio. Entonces, como que hay un antecedente, ¿verdad? De lo que antes fue, se vuelve a repetir como un ciclo, ¿sí? ¿Y por qué se da esto? En Génesis 6:5 nos dice qué es lo que realmente, por qué se vuelve a repetir esto. En cada generación o en generaciones se vuelve a repetir esto. Vamos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. ¿Ya lo tenemos? Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿de qué? De continuo solamente el mal. Hermanos, esto Dios lo había visto desde Génesis, desde el principio, ¿sí? Que la maldad de los hombres, que esto era todo designio en sus pensamientos. El hombre siempre está pensando hacer mal. No es algo que le enseñamos al hombre a hacer malo, es algo que ya trae de manera innata, ¿verdad? Desde que nace el hombre tiende a hacer lo malo, y dice que sus pensamientos eran de continuo hacer lo malo. Y vemos que esto, hermanos, el corazón del hombre es el mismo ayer y ahora. Es el mismo corazón. Entonces, hermanos, es un corazón apartado de Dios. Es un corazón que no quiere saber nada de Dios. Nosotros les hablamos, les compartimos, pero el hombre es el mismo. No quiere saber de Dios, no quiere conocer de Dios. Y entonces, hermanos, hay consecuencias al no buscar a Dios. Vamos a ver, cuando Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren. Quiero compartirles una historia
En Jueces 6, verso 1. Fíjense cómo se fue dando esto. Les quiero comentar una situación de violencia, de inseguridad, que pasó en este tiempo en el libro de Jueces, está en el Antiguo Testamento, ¿ya lo tenemos? Dice, capítulo 6, verso 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos, hermano? Es lo mismo que pasó antes. Dice que los madianitas, ¿verdad?, como una disciplina para el pueblo de Israel, que empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, no es que Dios los haya entregado, simplemente que uno tomó una decisión como hombre. Ellos tomaron la decisión de dejar a Dios, volverse a lo malo, adorar a Baal, adorar a Astarot, que era la contraparte femenina, y empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Entonces Dios los soltó. Y entonces dice que se levantó un pueblo de los árabes, los madianitas, ¿verdad?, que venían y les quitaban lo que habían sembrado, y los atacaban, se llevaban a sus mujeres, los mataban. ¿Qué está pasando hoy en nuestro tiempo? Atacaban su agricultura. El aguacate está controlado, ustedes lo saben. El limón está controlado. El pollo está controlado. ¿A poco no? Y vemos que muchas en Chiapas ahorita no tienen qué comer porque se impide que entren camiones con insumos para llevar de comer. Y entonces, hermanos, empieza el pueblo a sufrir, como aquí pasaba. Dice que se escondían en cuevas para que no les robaran, para que no los asaltaran y se quedaran con la comida. Y de esta manera Israel, ¿qué? Empobrecía. ¿Qué está pasando ahora, hermanos? Es lo mismo. Porque el pueblo empezó a hacer lo malo, y todo lo que ahorita está pasando es una consecuencia de que el hombre no quiere nada con Dios. Y hay consecuencias. Así como la persona que está que queda embarazada, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Aunque lo quiera ocultar, ¿sí? Va a haber una consecuencia. Entonces, hermanos, así hay una consecuencia por cuanto el hombre no quiere nada con Dios. Y entonces, a veces, hermanos, ahorita lo que estamos viendo es apenas el inicio de muchas cosas. Y entonces, hermanos, algo que estaba yo escuchando, que el mismo pueblo cristiano, hermanos, está dormido. El mismo pueblo cristiano está dormido. Y yo decía, Dios, ¿qué pasa? Y a veces, hermanos, nosotros oramos porque se termine la violencia, porque haya vida, porque se respete la vida, y votamos por gobiernos que apoyan el aborto. Como que va en contra de lo que nosotros estamos orando. ¿A poco no? Como que somos incongruentes y decimos, Dios, vamos a orar, hermanos, porque haya vida, porque no haya violencia, y votamos por gobiernos que están en contra de la vida, apoyan el aborto. Y quizá tú digas, vamos a votar porque no se termine la drogadicción en nuestro país, y votamos por gobiernos que hacen oficial las drogas. Es una incongruencia. Y luego decimos, vamos a votar porque en los países hay persecución de la iglesia, vamos a orar porque no haya persecución, y votamos por gobiernos comunistas. Entonces, hermanos,
decimos, ya, vamos a orar, porque inclusive ahorita está esta película de robo de niños, de pedofilia, y vamos a orar porque los niños no sufran. Y votamos por gobiernos que adoctrinan con ideologías de pedofilia. Y decimos, ¿qué pasa con el pueblo cristiano? El pueblo cristiano también está confundido. Porque cuando crece la maldad, también la iglesia, cuando no está buscando de Dios, se confunde. ¿Sí me explico? Y entonces, hermanos, hay una incongruencia entre nosotros mismos cuando oramos y decidimos por gobiernos que van en contra de lo que nosotros mismos estamos orando. Y entonces, hermanos, todo se va dando, ¿sí? El pueblo de Israel empezó a hacer lo malo delante de Dios. En el libro de Jueces se habla de que hubo una generación que no conocía a Dios. Una generación puede durar 70, 80 años, 100 años. Casi todo ese tiempo la gente no conoció a Dios. ¿Y quiénes eran los responsables, hermanos? Los niños, sus papás eran los responsables, porque ellos eran los indicados para transmitir el conocimiento de Dios, de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había hecho milagros en el Mar Rojo, y era describirles a los niños lo que Dios había hecho, pero no les contaron lo que Dios había hecho, y por ende se levantó una generación que no conocía a Dios. Miren, ¿qué está pasando en nuestros tiempos? Y aquí nos sumamos todos, porque no nada más señalo a los jóvenes, a los niños, somos todos, los adultos también. ¿Qué ha pasado con el celular? El celular ahora, hermanos, ha suplido a la televisión. El celular ha suplido a la calculadora. Tú ahora en tu celular puedes tener una calculadora, puedes ver videos, pero también ha suplido la fotografía. Las cámaras, ya no necesitas una cámara, tu celular trae tu cámara. Y entonces, hermanos, vemos cómo ha suplido el teléfono tantas cosas que inclusive, estaba yo escuchando que el INEGI aquí en México está dando una estadística que los divorcios han aumentado. ¿Y sabes quién ha sido el culpable? Las redes sociales. Porque nos pasamos más tiempo en las redes sociales, en los teléfonos. Y ve todo lo que ha provocado el celular, o un aparatito, ¿sí? Lo que ha provocado en las familias, en los niños. Los niños ya tienen acceso a la pornografía de manera directa. Ya no es algo que tú busques. Anteriormente los puestos de periódicos, y hasta te decían, si eso te puede, quítate de ahí, no pases por ahí. Pero ahora la pornografía te busca. Miran. Por ejemplo, yo estaba buscando un monitor para una PC, y de pronto ya me llegaban anuncios de diferentes lugares ofreciéndome un monitor. Y yo decía, bueno, pero si yo solo me metía a una página y ya de pronto todo el mundo me está ofreciendo un monitor. Porque son teléfonos, por eso inteligentes. Porque aunque tú escuches, decía un hermano, fíjate, ahorita yo puedo decir, cómo me gustaría ir a Cancún. Y de pronto, ya en mi celular me aparece Puerto Escondido, Cancún, Playa del Carmen, porque son teléfonos inteligentes. Y dice, ¿nos están escuchando? No, Satanás te está escuchando. Y entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en lo malo, Satanás empieza a darte lo que a ti te gusta. Y aún como cristianos, hermanos, nos vamos apartando de Dios. Y estoy hablando de todos, de gente que no conoce a Dios y aún de los que conocemos a Dios. Porque aquí está hablando de los israelitas, gente que conocía a Dios, que Dios los sacó de la esclavitud, pero que decidieron volver a lo malo. Y entonces hoy en día es una consecuencia, sí, de todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que ver mucho. Tanto la gente que no conoce de Dios, pero nosotros que conocemos, por no estar orando, por no estar pidiendo que esto se termine. Amén. Y entonces, hermanos, vemos que no tan solo es
los que no conocen. Aquí está hablando Dios de los que sí lo conocían, que empezaron a hacer lo malo delante de Dios y que Dios permitió que pueblos se levantaran, les cobraran piso. Ustedes pueden ver en los mercados, y el que no paga piso, a los polleros, a los que venden verduras, los están matando. Y la gente ya no sabe qué hacer. Estaba yo escuchando que aquí en el centro de la Ciudad de México, muchas mueblerías han tenido que arrendar sus negocios o han tenido que venderlos porque ya ellos ya no pueden, los han amenazado. Y cada día esto va creciendo y ya va siendo normal. Y entonces, hermanos, muchos ya ponen doble puerta de fierro, pero aún así se las ingenian que les van a entregar paquetería. Cuando abren la puerta se mete el montón. Y entonces así pasaba. Dice que los israelitas se tenían que esconder en cuevas para que no los asaltaran, hasta que el agua llega a un punto en que ya no podemos más, ¿sí? Ya no se puede más. Y entonces el hombre, dice aquí el 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué? Clamaron a Jehová. Entonces llega el momento en que ya están pasando tantas cosas que decimos, oye, mi abuelo me habló alguna vez de Dios. ¿Y si buscamos a Dios? ¿Y si venimos a Dios? ¿Y si leemos la Biblia? ¿Sí me explico? Por eso dice, si se humillare mi pueblo. Humillar es decir, Dios, yo no puedo ya. Yo no puedo ya, Dios. Ya no puedo con tanta situación. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo invocan, pero no somos humildes delante de Dios. Y dice, pero y oraren y buscaren mi rostro. Y entonces, hermanos, Dios es un Dios de misericordia, y les decía, si ustedes oran y buscan mi rostro, otra será la situación. Y dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, porque muchos de nosotros, hermanos, aún como cristianos, llevamos una doble vida. ¿A poco no? ¿A poco yo nada más? Hermanos, yo decía conocer a Dios y aún llevaba una doble vida. Hasta que Dios habló conmigo y me dijo, Ricardo, decídete. Y me envió a una persona que no era cristiana. A través de él me dijo, Ricardo, este pasaje, y me dio el pasaje de San Juan 3, de Apocalipsis 3, 16. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres tibio o eres frío, pero no seas tibio. Y muchos de nosotros llevamos vidas de tibieza, donde mezclamos las cosas de Dios con las cosas del mundo. Pero debemos de tener cuidado, hermanos. Y entonces, cuando uno clama a Dios, hermanos, entonces vean lo que dice el 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Aquí Dios les está diciendo, yo les dije esto, pero ustedes no me escucharon. Lo que están pasando es todo como la consecuencia de por haberme dejado. Porque, hermanos, todos los demonios que se mueven en las regiones celestes, pues no los van a tratar bien, ¿verdad? ¿Cómo era nuestra vida antes sin Dios? ¿Verdad? Vacía. Y hay mucha gente, hermanos, que está llenando ese vacío con tantas cosas. Y el mundo no te va a tratar bien. Y entonces dice Dios que les dijo a través de un profeta, yo los saqué de la tierra de Egipto. Yo te saqué de una vida pagana, de una vida vacía, te traje a mí y ahora te has apartado. Pero ¿sabes qué? Dios
escuchó la oración de estos hombres que ya estaban desesperados porque ya no sabían qué hacer. Y vamos ahí al 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, buscaron su rostro. Dice, y oraren y buscaren su rostro. Entonces ellos, hermanos, ya estaban sufriendo mucho, que tuvieron que buscar a Dios. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de México? Buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, hermanos. Y cuando te digo que tenemos que buscar a Dios, quizá tú me digas, yo soy cristiano. Pero aquí Dios le decía al pueblo de Israel, búsquenme. Y entonces yo los voy a escuchar. Dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, y Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios. Y le empieza a recordar lo que Dios hizo en un inicio con ellos, pero que el pueblo no se olvidó de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros de verdad venimos a Dios y de verdad nos humillamos delante de Dios, dice, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa cuando el hombre se vuelve a Dios? Ahí en Segunda de Crónicas. Entonces yo oiré desde los cielos. Cuando nosotros de verdad nos volvemos a Dios, ¿qué pasa con Dios? Él oye. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo maltratado por los egipcios, ellos clamaron a Dios y Dios los oyó y envió a un libertador llamado Moisés. Y cuando aquí el pueblo de Israel en Jueces dice que clamaron a Dios, Dios oyó. Vamos a Proverbios 28. Perdona, Salmo 66, 18 al 20. Salmo 66, del 18 al 20. Salmo 66, ¿ya lo tenemos? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿qué? No me habría oído. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no desechó mi oración ni apartó de mí su misericordia. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Hermanos, cuando de verdad vamos delante de Dios con un corazón, dice, hecho pedazos, un corazón contrito y humillado, eso quiere decir un corazón hecho pedazos, y reconocemos delante de Dios que hemos fallado delante de Dios, hermanos, Dios te oye y Dios te escucha. Y dice aquí el salmista, si yo hubiera guardado ese pecado en mi corazón, Dios no me habría escuchado. Muchos de nosotros a veces Dios aparta su oído, no porque Él quiera, sino porque ese pecado que tenemos aún en nuestro corazón, porque aún muchas veces hay pecados favoritos en nuestros corazones, ¿sí o no? Hay pecados favoritos en nuestros corazones. Y entonces ese pecado impide, es una barrera para que entonces Dios me escuche. Pero dice el salmista, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, es decir, que no hubiera confesado mi pecado, Dios no me habría escuchado. Pero aquí el salmista dice, pero qué bueno que confesé mi pecado, porque entonces Dios me escuchó y atendió mi súplica. Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Venir a Dios humillado y reconocer que hemos fallado como iglesia. Hermanos, la iglesia en general, en México, en el mundo, estamos fallando porque en realidad estamos siendo religiosos. Ya somos religiosos. Solamente tenemos un apellido, así como el catolicismo,
somos religiosos también ahora, como los israelitas que yo les comentaba, que se llevaron el nombre de Israel al norte. Pero ¿eso qué? Realmente lo que importa es la comunión del hombre con Dios de manera sincera. Miren, en el norte hay iglesias cristianas. En Canadá yo conocí varios hermanos canadienses y de alguna manera, hermanos, ellos viven una vida secular. Son cristianos, pero viven una vida secular. Y para ellos Satanás no existe. Es un mito. Y ellos dicen, no, es que Satanás en sí no existe, es un mito. Eso es algo que se ha creado para infundir cierto temor en las iglesias latinas. Fíjense, ellos ya no creen en muchos. Algunos sí creen, pero otros ya no, hermanos, ya no creen que Satanás existe. Y por ende empiezan a hacer lo malo y empiezan a mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, y por eso se está permitiendo que en algunas iglesias cristianas, hermanos, haya pastores que ya casen a personas del mismo sexo, porque ya somos tolerantes, ya de alguna manera vamos siendo tolerantes y ya no vamos teniendo temor de Dios. Y entonces por eso Dios le decía, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo hice muchos milagros con ustedes, pero ustedes no escucharon mi voz. Y así nos está pasando. Nos vamos mezclando con el mundo, hermanos. Poco a poco nos vamos deslizando. Poco a poco. No es a la de ya. Es poco a poco, hermanos. ¿Sí? Dice Proverbios 28:13 también. Vamos a Proverbios 28:13. ¿Por qué Dios no nos escucha? ¿Ya lo tenemos? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Entonces no nada más es confesarlo, también es abandonarlo, y esto es lo que nos cuesta, ¿a poco no? Esto nos cuesta abandonar, dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos gusta, hermanos. Por eso el pecado nos atrae, porque nos gusta. Y dice, el que los confiesa, pero también el que los abandona, y entonces alcanzará misericordia. Dice también el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, hermanos, vemos cómo realmente el hombre siempre está de continuo a hacer lo malo. Miren, en el año 79, 80, bueno, hemos escuchado hablar del país de Uganda, en África. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos africanos, ellos están mucho en el misticismo, en adoración a sus dioses, y cuando los ingleses y españoles trajeron esclavos a América, porque mataron a muchos aborígenes de aquí de México y de las islas del Caribe, trajeron mano de obra y eran muchos de ellos de raza negra, pero trajeron juntamente con sus dioses. O sea, no tan solo vinieron ellos, trajeron sus creencias, y África siempre ha sido reconocido en esta área de cómo, hermanos, África está empobrecida, sí, como una consecuencia de adorar a demonios. Y Uganda era un país, y aún todavía hay, pero ya es menos, pero era un país, hermanos, que hacía pactos, no con demonios, con mismo Satanás. Y entonces, este país de Uganda fue dentro del mundo. Ustedes saben que el SIDA se propagó en todo el mundo, pero Uganda era el país con más personas que tenían SIDA. Y hubo una mortandad muy grande en Uganda. Y también se levantaron guerrillas y se levantó un hombre llamado Idi Amin. Este hombre era tan tremendo, hermanos, diabólico. Hemos escuchado hablar de Hitler, ¿verdad? En la parte europea, pero en la parte de África fue Amin. Este hombre no tan solo mataba a la gente, sino que se la comía. Era antropófago, era caníbal. Cuando abrieron su refrigerador, había órganos humanos porque él se los comía.
Y entonces fue un hombre muy sádico, muy tremendo. Los soldados dice que había muertos, hermanos, por donde quiera. Que mucha gente cuando encontraba muertos así en los lugares, en los caminos, los levantaban para ver si no era de sus familiares. Y pues ya si no, pues ahí los dejaban, pero encontraban muertos por donde quiera. Y dice que ya ni sabían quiénes mataban a las personas. Dice que una ocasión, una vez, una mujer llevaba a su bebé y por ende pues no había forma de poder registrar al bebé. Y le decían, ¿quién es este bebé? ¿De quién es? Es mío. Dame los papeles. No, pues no tengo. Ok. Entonces le quitaban al bebé. Dice que lo aventaban al aire y cuando venía cayendo sacaban un puñal y dejaban que el bebé cayera sobre ese puñal. Así de tremendos eran. Mataban a gente, así tremendos. Pero no tan solo se da esto, hermanos. Cuando ya empieza a crecer la maldad, empieza a afectar a la iglesia. Porque entonces empezaron a matar a pastores. Porque ese es el objetivo de Satanás: robar, matar y destruir. Y entonces las iglesias empezaron a sufrir, porque entonces empezó a haber persecución, porque Satanás dice, si estos se levantan y oran, ya no se va a llevar a cabo mi plan. Y empezó a matar a pastores, empezó a matar a hermanos, y empezó una persecución contra la iglesia. Esto fue en el año 79-80, no tiene mucho tiempo. Y entonces la iglesia cristiana empezó a sufrir. Yo conocí a un pastor de Canadá. Él salió en este tiempo de Uganda. Ellos eran misioneros ahí. Ellos dicen que tuvieron que salir porque estaban matando a pastores, estaban matando a cristianos y a toda la población civil. Y era un dolor tan fuerte ahí en Uganda, hermanos, como ahora estamos viendo, pero ahí ya había avanzado mucho, por cuanto el pueblo adoraba a dioses, a demonios y a un mismo Satanás. Muchos decían que los pactos que ahí se habían hecho no eran tan solo con demonios, era con el mismo Satanás. Y hoy ustedes pueden darse cuenta, hermanos. ¿Qué ha hecho el pueblo de México? Está adorando a la muerte. Está adorando o buscando la santería, a San Judas. Y entonces, hermanos, ya se va haciendo de manera natural ver gente vestida de blanco. Ya lo vemos normal. Pero esto no es lo malo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, de tal manera que ahorita nosotros decimos, no, Dios me guarda, Dios me protege, pero va a llegar el tiempo en el que nos puede alcanzar. Vean a Nicaragua. Nicaragua, la iglesia cristiana estaba dormida y sigue dormida. Y decían, no, pues eso, Dios me guarda, Dios me cubre, sí. Pero ahorita ya empezaron con la iglesia católica, empezaron a sacar a los sacerdotes, empezaron a sacar a las monjas de los conventos, a quitarles las escuelas, porque ellos no quieren que se hable de Dios. Porque la líder de Nicaragua, que es una Jezabel, la esposa de Daniel Ortega, es una mujer satanista, y entonces controla y mata a los que buscan a Dios. Y después, entonces, va contra la iglesia cristiana, ¿sí? Y entonces ustedes pueden decir, es que yo soy hijo de Dios, sí, aquí ya están hablando de los israelitas, yo no estoy hablando de una persona que alguien que no conociera a Dios, eran israelitas, tenían el temor a Dios en un inicio, pero se fueron apartando, ¿sí? Y para terminar con Uganda, hermanos, dice que fue tanta ya la maldad que ya no había qué comer, los pueblos estaban en ruinas. Y entonces algunos pastores, y el que comenta esto es un pastor, ustedes pueden buscar transformaciones. Es un hermano que busca los avivamientos en los diferentes países. ¿Cómo llegó el avivamiento en los diferentes países? Y este hermano, a él su mamá lo tuvo que dejar, a su papá lo mataron, su mamá lo tuvo que dejar a la deriva en un monte, ahí lo recogieron. Y pensaban que iba a morir este bebé, y no, este bebé creció y con el tiempo se convirtió en pastor. Y él comenta que él convocó con otros hermanos a ir a orar en los pantanos, en todo un día y toda una noche, porque si los veían los mataban.
Entonces ellos empezaron a orar en esos pantanos y a buscar el rostro de Dios y a pedir perdón por toda la idolatría y hechicería que ellos habían hecho en todo el país y que habían abierto puertas. Y que Satanás viene para robar, viene para matar y viene para destruir. ¿Qué está pasando con México, hermanos? Se está destruyendo el turismo. No tan solo están atacando a mexicanos, se está matando también a gente turista. Y entonces está destruyendo. Y por ende, en Veracruz muchas personas tenían allí en Bandinga restaurantes muy grandes de mariscos y llegaba mucho turismo. Ustedes pueden ir ahora, todo está cerrado. Todo está cerrado. Y dicen, pues es que a veces no sale ni para nosotros y todavía hay que dar. Y entonces trae pobreza. Y así pasó en Uganda, por cuanto el pueblo había buscado lo malo. Y aún hay personas que buscan lo malo. Pero, hermanos, cristianos que se volvieron a Dios con todo su corazón, se humillaron delante de Dios, pidieron perdón por sus pecados y empezaron a clamar por un mover de Dios en Uganda, y empezó un mover de Dios en Uganda. Otro lugar se llama Almolonga, no sé si ustedes han escuchado hablar de Almolonga, en Guatemala. Era un lugar, hermanos, tan pobre. Hay pobreza, pero la pobreza es muy diferente de la miseria. Pobreza, todos comemos frijoles, ¿a poco no? Pero miseria es comer hasta de la basura, porque no hay nada para comer. Y este pueblo de Almolonga era un pueblo en el cual la gran mayoría de los hombres estaban involucrados en alcoholismo. Las cárceles ya no entraban más personas porque estaban llenos de personas que hacían lo malo. Y entonces un pastor empezó a convocar a oración y a pedir perdón por Almolonga. Y empezaron a orar y empezaron a pedir. Y de pronto un día unas personas le pusieron la pistola en la boca para matarlo. Y le dijo, deja ya de orar, este lugar es nuestro, te vamos a matar. Y dice que él clamó a Dios, hermanos, y de pronto la pistola no se activó. Y lo dejaron, lo golpearon, pero no lo mataron. Y entonces él siguió orando a Dios, siguió orando, empezó a convocar a hermanos a que salieran a las calles a danzar, a alabar a Dios, hermanos, porque dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Empezaron a orar, hermanos, y de pronto, hermanos, este pueblo de Almolonga empezó a dejar el alcoholismo de muchas familias en la orfandad. Empezaron a buscarse, hermanos, y hoy en día este lugar de Almolonga, hermanos, es un pueblo tan bendecido porque la gran mayoría de los que ahí viven son hermanos. Y Dios empezó a prosperar este pueblo. Es más, las cárceles tuvieron que cerrarlas porque ya no hay personas que sean llevadas a la cárcel. Las cárceles cerraron. Y no tan solo cerraron, sucedió un milagro. Este pueblo que no tenía para comer, de pronto, ustedes busquen ahí Almolonga y van a ver los milagros de Dios, no les quiero mentir, véanlo. Las zanahorias, hermanos, como en los tiempos bíblicos. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron y dicen que los frutos eran muy grandes? Todo lo que ellos cosechan, hermanos, son en dimensiones extraordinarias. Han ido agrónomos de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, a investigar qué tipo de tierra tienen que dar esos frutos. Eso solo lo hace Dios, hermanos. Y entonces ahora ese pueblo es próspero. Ese pueblo tiene ya camiones que llevan tomate, elote y todo. Y no tan solo lo venden ahí en Almolonga, vienen a venderlo a Chiapas, a México. Se han convertido también en exportadores de agricultura, hermanos. Es un pueblo bendecido por cuanto todo el pueblo ahora es cristiano. Pero empezaron a buscar a Dios. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros, hermanos? Empezar a clamar a Dios. Empezar a buscar a Dios. Amén. Y esto pasó en Uganda, hermanos. Esto pasó en Almolonga.
Y miren, cómo Dios ayudó a este pueblo del tiempo de los jueces. Vamos ahí al 11 de Jueces 6. ¿Ya lo tenemos? Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí quiero decirles algo, el trigo no se limpiaba en el lagar era para triturar las vides, las uvas, para tener el vino. Pero era tanta la inseguridad que tenían que meterse a los lagares, ¿sí? No sé si ustedes han visto esos lugares donde trituran y se suben, y antes lo hacían con los pies. Y hacían una fiesta, ¿verdad?, para triturar las uvas y poder sacar el jugo de la uva. Pues ahí tenía que estar, estaba Gedeón escondido para que no le quitaran su comida. Ahí tenía que estar limpiando el trigo, y entonces dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios conoce los corazones de algunos y de todos. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está sobreviniendo esto en todo México? Aquí dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero haciendo mención a nuestro país, ¿por qué nos ha venido todo esto a México? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y a poco no muchos dicen, ¿dónde está Dios? En Uganda dice que muchos hombres iban con los pastores y les decían, bueno, ¿dónde está ese Dios del que tú me hablabas, que hizo maravillas y que salvó a los israelitas? ¿Por qué Dios ha permitido que los de Uganda suframos y seamos asesinados por estos guerrilleros? Porque, hermanos, Dios respeta. Mucha gente en África sufre y muere de hambre, no porque Dios quiera hacerles daño, sino porque Dios deja que el hombre tome su propia decisión. Y si el hombre no busca a Dios, por ende va a sufrir. ¿Sí me explico? Y entonces dice que Gedeón de igual forma le empezó a reclamar a Dios y le dijo, y Jehová le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces muchos de nosotros podemos decir, Dios, pero son muchos los malos y pues yo, ¿qué puedo hacer? Y Dios le dice, Gedeón, tú eres un hombre valiente y esforzado, yo estoy contigo. Hermanos, Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí Gedeón decía, es que yo soy de la tribu de Manasés, soy pobre, es más, el más pequeño, siempre nosotros haciéndonos menos. Es decir, es que yo, ¿cómo voy a hacer? ¿A mí quién me va a hacer caso? Si soy el más pequeño de mi casa, si somos pobres, yo debería tener cierta influencia para poder convencer a los demás que te busquemos. Y Dios dijo, yo estoy contigo y tú vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Y entonces, hermanos, muchos de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Quizá tú digas, pues es que yo, ¿qué voy a hacer? Yo te voy a decir qué vas a hacer. Tú puedes orar. Tú puedes orar. Y hermanos, Dios hace milagros. Mira, y te lo cuento como testimonio. Algo tangible, algo palpable. Y te lo cuento porque no tan solo lo he vivido yo, lo hemos hecho juntamente con otros hermanos de aquí. Cuando nosotros llegamos a la explanada de ahí de la villa, había unos monos feos. Y no te voy a mentir, mis hermanos que están yendo cada jueves
orábamos ahí porque se fueran estas cosas. Y parecía imposible que se fueran porque forma parte de la cultura que ahora se está manejando, ¿sí? Eran culturas de Eleonora Carrington. ¿Quién fue esta mujer? Hoy en día es un arte, ¿verdad?, renacentista y muy importante, y le rinden culto y los exhiben, pero son demonios. Y empezábamos a orar antes de compartir, orábamos, cancelábamos esta situación. Un día con el hermano Luis empezamos a compartirle a una persona. Mire, para que se den cuenta, la palabra de Dios dice que detrás de cada imagen hay ¿qué? Un demonio. Y entonces empezamos a compartirle ahí a una persona, y de pronto nos dijo, es que, pues sí, yo sé lo que tú dices, pero es que yo hago lo malo. Y así abiertamente nos dijo. Digo, ¿eres sincero? Dice, sí, yo creo en lo malo. Y dice, y es que pues no puedo hacerles tanto caso porque se enojan. Y nos señaló a ese mono. Y ahí vimos cómo realmente detrás de cada imagen hay un demonio. Eleonora Carrington fue una bruja inglesa que fue expulsada de su país y se vino a México. Es más, fue muy amiga hoy en día de esta mujer que pinta, ¿cómo se llama? Frida Kahlo. Fue muy amiga de ella. Y entonces, hermano, fue el tiempo de Frida Kahlo. Y muy famosa. Pero se juntaban 3 brujas, hermanos. No digo que Frida Kahlo haya sido bruja, no lo sé. Pero esta mujer sí, se juntaba con otras 2 y ustedes saben lo que hacen. Ella hizo y representó lo que veía en imágenes, y hoy en día es famosa esta mujer, pero es esto. Y empezamos a orar que esto se fuera de ahí en el nombre de Jesús. Y tú puedes ir hoy en día. Es más, hoy que termine, ve, date un paseo por ahí y ya no están. Para gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si somos los más pequeños, ¿o qué puedo hacer? Tú puedes orar a Dios. Puedes orar y hacer que esto termine en el nombre de Jesús. No en nuestras fuerzas, obviamente, porque yo no puedo ir y presentarme ante alguien así con mis fuerzas, sino tiene que ser en Dios. Y entonces, hermanos, ustedes pueden ir hoy ahí y ya no hay nada. Y vamos a seguir orando para que nada regrese. Amén. Entonces, hermanos, yo les digo, si ustedes quisieran decirme, ¿a poco sí? Hablen con los hermanos y díganle lo que estuvimos haciendo ahí, orando, y esto es real. ¿Sí? Entonces, hermanos, ustedes tienen que estar orando en los lugares donde están estas cosas. Cúbranse primero, cubran a su familia y empiecen a orar que esto se termine. Y así estos hermanos empezaron a orar a escondidas. Y Dios, hermanos, hizo un avivamiento en Uganda. Hoy en día hay cristianos en Uganda, sí, y va creciendo, pero se terminó esta matazón. Como ahora en algunos otros lugares de África siguen también igual, pero tienen que buscar a Dios. Y entonces, el 25 dice, aconteció que la misma noche que le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Imagínense, no tan solo en el pueblo había, ¿quién lo tenía? El papá de Gedeón. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba, ¿qué?, derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal
y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Joás, el papá de Gedeón, le dijo: ¿quién derribó el altar de Baal y de Acera? Fue tu hijo Joás, que muera. Dice: bueno, pues entonces si él lo hizo, que Baal y Acera peleen con él. Estaban derribados, estaban destruidos, fueron quemados para ofrecer el holocausto a Dios. Y ahí te puedes dar cuenta que ellos no son dioses, ellos son ídolos. Y los hombres empiezan a adorar idolatría, hermanos. Y esto de idolatría no tan solo es imagen física, también es imagen de hombre. Y a los hombres en Corea del Norte se adora a este gordito, Kim Jong-un. No, Kim Jong-un creo que es el de China, ¿sí? Sí, no me acuerdo ahorita el nombre, se me va. Kim Jong-un. A ellos se les pide que adoren a esta persona en vivo, ¿sí? Y le ofrecen, hermanos, un servicio en el cual se arrodillan como un dios. ¿Y cómo está el país? Es uno de los países ateos donde tú no te pueden encontrar Biblias, porque vas a la cárcel por muchos años. Muchas personas han tenido que memorizar la Biblia y se la saben. Yo escuché el testimonio de un hermano de Estados Unidos que fue a Corea del Norte y de manera, pues, cubriéndose, se citaron en un hotel y dice que llegaron como 20 personas solamente. Y cuando él les decía: vamos a buscar tal palabra, ya lo decía alguien por ahí. Y dice: oye, ¿cómo saben ustedes la palabra? Y dicen: ¿cuántos de aquí han estado en la cárcel a causa del evangelio? Y de los 20, 18 levantaron la mano. Y dice: es de esta manera en la que, estando en la cárcel, hemos memorizado la palabra de Dios, porque no podemos tenerla en el libro o en el celular, nada, pero la tenemos en el corazón. Y entonces ellos le decían: oren para que nuestro país sea como Estados Unidos. Y dice: no, mejor voy a orar que Estados Unidos sea como ustedes, porque entonces es cuando de verdad buscamos a Dios, cuando de verdad, hermanos, nosotros nos humillamos con todo nuestro corazón, porque ahorita tenemos cosas. Yo he escuchado testimonios de cubanos que vienen y dicen: hay una coca de 3 litros, allá esto no existe, y tómame foto con la coca. Hermanos, esto no es posible allá. La coca allá la puedes tomar, solo pueden tomar los turistas y te cuesta $. Pollo comes cada 6 meses. Y aquí veía en Walmart todos los pollos rostizados y se sorprendía. Y dice: y yo puedo ver a la gente alegre caminando en las calles. Allá no. Allá sales a buscar comida y regresas triste porque no encontraste qué comer. Pero yo le decía una vez a los hermanos: Cuba será libre. El gobierno que vemos sí es el sistema, pero hay un gobierno, y es el gobierno espiritual, que es la santería, la religión yoruba, quien controla ese país. Y hasta que caiga, lo demás cae por su propio peso. Hermanos, yo hoy quiero decirte, yo sé que todos hemos de alguna manera estado dormidos, yo primeramente, de tal forma que Dios me ha inquietado a ponerme a la brecha. ¿Y qué es ponerse a la brecha? Yo les he contado que en el muro de Israel había partes que había fisuras, huecos, y es ahí donde se tenían que poner para que el enemigo no entrara. Yo te quiero invitar a que tú, por decisión propia, por voluntad propia, busques de verdad, de todo corazón a Dios. Porque ahorita está pasando y Dios, sí, yo sé que Dios nos guarda, pero como en Uganda, hermanos, llegó el tiempo en que ya no había quien más, pues sobre la iglesia, y sufren todos. Hermanos, que esto no llegue a México. ¿Y sabes quién puede hacer la diferencia? Tú y yo.
Entonces, hermanos, vamos a ponernos a la brecha, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, he tenido apatía, he tenido una religión, no te estoy buscando con todo mi corazón. Hermanos, hay una diferencia cuando de verdad tú buscas a Dios. Se nota, se ve cuando de verdad tú tienes hambre y deseos por Dios. Yo sé que a veces nos cuesta buscar a Dios o leer la palabra de Dios porque por cultura nosotros los mexicanos no leemos muchos libros, más bien no leemos libros. México es uno de los países que menos libros lee, si acaso uno al año. Hay países que leen mucho. Y entonces, como consecuencia de no leer libros, pues nos cuesta leer la Biblia. Hermanos, pídele a Dios que te dé amor por Él. Dile: Señor, dame amor por Él. Hermanos, esto es lo que yo le he estado pidiendo a Dios. Dios, dame amor por ti, porque entonces si yo me enamoro de ti, yo voy a poder hacer lo que tú me digas y voy a poder escuchar tu voz, y yo sé que tú me vas a escuchar. Amén. Pero tenemos que humillarnos. Dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Dios puede sanar a México. Amén. Y yo he orado porque México, yo sé que dice que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. México es conocido en el mundo por lo que está pasando. Algunas personas me decían: ¿por qué está pasando esto en México? Y a veces sientes cierta pena, cierta vergüenza, porque te preguntan extranjeros: ¿por qué está pasando esto en México? Y hasta decían que hubo una persona que sacó la mano hasta en el avión, dice, sacó la mano y de pronto ya no tenía el reloj, ¿sí? Lo hacían así como broma. Hermanos, hay una mala imagen de México. Sabemos que hay cosas buenas y hermanos, México es un país bendecido porque tiene muchas cosas que algunos países no tienen. Pero México se está apartando a lo malo. Hermanos, aún estamos a tiempo de que el pueblo de Dios despierte de esa apatía, hermanos, de que nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra de Dios, y el enemigo va ganando terreno. El enemigo va ganando terreno y de pronto cuando te des cuenta, ya conquistó. Y luego no digamos: es que Dios, como aquí decía Gedeón, es que ¿por qué pasa todo esto? Hermanos, porque nos dejamos. Y cuando te dejas, el enemigo te ataca, porque él solo vino para robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, tú tienes algo que los demás no tienen, los que no conocen a Dios. Tienes a Dios. Dios le decía a Gedeón: yo estoy contigo. Hermanos, Dios está contigo. Entonces, vamos a humillarnos delante de Dios como pueblo. No te voy a obligar, es decisión de cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice que hemos leído la parábola del sembrador. Cuando dice que unas semillas caen sobre el camino y vienen las aves y se comen la semilla. Y empieza Dios a decir que era esto, cuando realmente las personas escuchan de Dios, pero viene Satanás, esas aves representan a Satanás, y roba la palabra que ha sido sembrada. Y empieza a describir los que caen en piedras, los que caen entre espinos. Pero hubo otros que cayeron en buena tierra y dice que dieron frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo decía: Dios, ¿qué es esto? ¿Un porcentaje? Sí, pero más que nada quiere decir que de todos los que nos hemos convertido a Cristo, unas personas van a dar frutos hasta el 30% nada más. Es decir, nada más se van a congregar, van a participar en algunas actividades de la iglesia, pero hasta ahí. Y va a haber frutos, cambios en su carácter, en su persona, pero nada más. Pero hay otros que van a ir a más y decir: no, yo quiero más. Y entonces van al 60, porque ya empiezan a dar clases, ya empiezan a estar en la alabanza, ya empiezan a hacer más cosas. Pero hay otros que dicen: no, yo no quiero el 60, yo quiero el 100. Donde digan: me voy de misionero, voy a servir a otro país, voy a establecer una misión en tal lugar. Esos son los que dan el 100.
¿En qué porcentaje estás o estamos? Sí, hermanos. Tú analiza, checa tu vida. ¿En qué porcentaje estamos? Por eso dice Dios, y muchos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿En qué porcentaje estás o estamos? Hermanos, esta mañana yo no quiero decirte, vamos a hacer esto, hermanos. Eres tú y Dios, si quieres formar parte de los hombres y mujeres que impacten y trastornen a este mundo. Porque dice que los primeros cristianos trastornaban, enloquecían al mundo de ese entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos y decir, soy pobre, soy el más pequeño, no sé hablar, no sé decir, no sé compartir. Tú y Dios. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar una alabanza. Padre, en esta mañana quiero darte las gracias, Dios, porque sabemos que no estamos haciendo a lo que tú nos has llamado, Dios. Perdóname a mí primeramente, Dios, porque a mí me falta mucho, Dios. Yo no he llegado ni al 100, Dios. Padre, esta mañana yo quiero pedirte perdón, porque el mundo está muriendo, mucha gente se está perdiendo, muchas chicas inmigrantes están siendo violadas por malos. Padre, por cuantos las decisiones de sus padres fueron equivocadas y ahora sus hijos están pagando esta situación. Señor Jesús, en esta mañana, hermano, vamos a pedir como pueblo y decirle, Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes que ha habido apatía, mi vida está desganada, Dios, que me cuesta buscarte, he estado fría, y que solamente quiero escuchar y divertirme la mayor parte del tiempo. Y he llevado una vida religiosa, Dios. Pero el día de hoy, Señor, yo quiero formar parte de esas personas que dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno e impactaron las generaciones de muchos hombres. Padre, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, perdona a México, Señor, por toda idolatría, por toda hechicería que aquí se está practicando, Señor, y que ha dado como resultado toda la violencia que hoy conocemos. Dios, perdónanos, Señor. Sabemos que tú hiciste un milagro en Uganda, en Amolonga, Dios, pero yo sé que también puedes hacerlo en México y que el mundo se dará cuenta cómo tú lo cambiaste, Señor. Padre, sí, Jesús, vamos a alabar a nuestro Dios. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Dile al Señor, te preparamos un lugar. Preparamos un lugar. Dile, para que vengas a reinar, mi Señor. Para que vengas a reinar. Dile, te preparamos, Señor. Te preparamos un lugar. Dile a tu Dios para que puedas disfrutar.
para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No, no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Sí, Señor, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres un Dios bueno. Padre, gracias, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, que pongas un deseo inmenso en nuestros corazones para buscarte más, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que esto sea para cada uno de nosotros, Padre, y ayúdanos a ver la necesidad que tiene el mundo, Dios, y perdónanos, Dios, y te damos gracias porque eres bueno, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, aún te pedimos por todos aquellos que están en lo malo, que se vuelvan a ti, Dios. Padre, ahora pedimos, porque todos los que, hermanos, vamos a pedir porque todos los que están en lo malo se vuelvan a Dios. Padre, ahora pedimos por todos aquellos hombres que están en lo malo, que les perdones y se vuelvan a ti, Dios. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que se vuelvan a ti, Dios, y que dejen de hacer lo malo. Y te doy gracias porque eres bueno, porque eres un Dios de misericordia. Amén. Hermano, pide aún hasta por estas personas. Hace unos años empezamos a pedir por los malos que llegaran a Dios, y hermanos, empezaron a llegar. Muchos jóvenes, 20, 18 años, y empezaron a entregar sus vidas a Dios. Que pagaron algunos las consecuencias, sí, pero muchos fueron con Dios. Hermanos, la solución a México es Dios. Que Dios te bendiga.